Shalom, bendiciones, paz, paz para todos. Porque la palabra shalom es el deseo de este momento, de la paz del shalom sobre nuestras vidas. Es la misericordia del Eterno sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas, sobre las naciones, sobre el momento que se está viviendo. Paz, shalom. Bueno, hermosa la adoración y nos introduce el Señor en su refrigerio, en su palabra. Y hoy, bueno, vamos a meditar la escritura que nos permita entender estos procesos que estamos viviendo. Pude colocarle un título a esta enseñanza hablando de los momentos proféticos que estamos viviendo. Son momentos. Ahora, ¿cómo podemos vivir nosotros esos momentos, esos procesos proféticos? Viviéndolos sin entendimiento embotado ni entenebrecido. Entonces, el entendimiento de muchas personas está embotado y está entenebrecido. Entonces, ahí es donde vamos a trabajar, entender, fortalecer nuestro entendimiento, fortalecer la revelación que el Eterno nos da, la revelación, el entendimiento, el discernimiento que Él nos está entregando, que Él nos está dando, que Él nos bendice con su palabra, cuando nos revela la palabra, nos revela lo que Él pues desarrolla en nosotros como tal. Y esa es la palabra que vamos a meditar un tiempo. Hay tres áreas, tres áreas de influencia que vamos a tratar de explicar. Está la casa de Judá. La casa de Judá tiene una influencia babilónica, donde hay una mezcla también. A la final es una mezcla, porque la casa de Judá fue cautiva, el pueblo de Israel, en casa de Judá como tal, fue cautiva. ¿A dónde fue? A Babilonia. Y de Babilonia, pues, se mezcló y trajo mucha influencia babilónica. Entonces, allí vamos a trabajar. Está la casa de Efraín, que tiene una influencia romana, una influencia edomita, porque también hubo una mezcla, se regó por todo el mundo y el Señor el proceso profético es unir esas dos casas y deslastrarlas tanto de una influencia de una como tanto una influencia de la otra. Y eso es lo que el Señor está haciendo, pero allá hay una mezcla. Y dentro de esas dos casas se desarrolla también dentro de la cultura romana, dentro de la cultura edomita, la influencia romana, se desarrolla, lo estoy haciendo tranquilito para que podamos degustar esto y digerirlo, ¿ya? Porque vamos a ver estos momentos proféticos porque tiene que ver con esto. Y dentro de esa cultura romana, edomita, esa influencia, vamos a decirlo así, desarrolla, dentro de todos esos elementos se desarrolla la teología del reemplazo. La teología del reemplazo es: Israel es quitado, la iglesia, el Señor instituye la iglesia, y de ahí en adelante, pues aquello queda abolido completamente, y comenzamos de nuevo con la iglesia. Básicamente, allá hay muchas connotaciones, pero eso es lo básico. Usted puede hacer su investigación de todo lo que implica la teología o la teoría del reemplazo. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema es el entendimiento. Estos tres elementos están interpretando, entendiendo tanto las escrituras
como los tiempos, desde errores y desde equivocaciones. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Entender, saber, porque estos tiempos proféticos, esto que está ocurriendo, estos ataques, esta guerra inminente, pues trae confusión, trae turbación, la gente está turbada, la gente está confundida, la gente está preocupada porque hay preocupación, porque eso no es que no, eso es allá, las bombas son allá. No, el proceso es mundial, eso tiene repercusiones mundiales, Entonces, esas repercusiones mundiales pues nos afectan a todos, perturban a todos, influencian en todo. ¿Y cuál es la posición que yo tengo que tener? ¿Cuál es la revelación que el Señor me da? ¿Qué es lo que el Señor me está entregando a mí para yo poder entender y proclamar la paz, el shalom y lo que el Señor quiere sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias? Entonces, vemos allí que ese proceso, el meollo y el asunto está en el entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Básicamente es la capacidad de discernir que la revelación que el Eterno nos entrega, que Él nos abra los ojos, porque si Él no nos abre los ojos no hay entendimiento. El único que nos puede abrir el entendimiento es Él. No importa lo que leamos, lo que veamos, si Él no nos abre el entendimiento y nos dice cómo es que son las cosas, no lo vamos a poder entender. Entonces vamos a estar diciendo cosas que no entendemos o que no sabemos. Y hay mucha gente hablando exactamente desde un entendimiento que no sabe ni discierne ni comprende. Y todo eso sale. Entonces vamos a leer. Fíjense. Segunda de Corintios 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, de Yeshua, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Nada más. Era escrita con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de la carne del corazón. Ezequiel 36. Ya no en las tablas de piedra, sino que el Señor escribe su palabra ¿dónde? En nuestro corazón, para que la podamos obedecer. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando la letra está mal interpretada, la letra mata. No es que la letra mata por sí sola, es una letra mal interpretada. Por eso es que Yeshua viene y que dice él, yo vengo a dar la correcta interpretación de la ley, de la Torá. ¿Por qué? Porque ellos tenían unos preceptos fuera de Torá, de una mala interpretación. Y una de las cositas que Yeshua le dijo, vosotros habéis dejado lo más importante, agarraron la ley y sacaron lo más importante de la ley, que era la fe y la misericordia. Y entonces le dijo que sin misericordia no podían emitir juicio. Y juicio sin misericordia se hará con el que no tiene misericordia. Quitaste lo más importante de la ley. Yo agarro la ley y le quito lo más importante. ¿Qué hago con la ley? La invalido, la anulo. Porque le digo, quitaste lo más importante de la ley, la misericordia. Entonces le dijo,
y tomaron el sacrificio, los ritos, y le dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Solamente con eso tumbó todo lo que se hacía. Entonces, dice, y si el misterio de la muerte grabado en letras con piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de parecer. O sea, Moisés baja del monte. Imagínense usted, Moisés en el monte 40 días recibiendo la Torá y tiene un encuentro con el Señor y dice que lo que le ve es la espalda. No lo ve, aunque dice que le hablaba cara a cara, pero eso no era cara a cara como tal. Porque dice que si lo ve, muere. Entonces, imagínese ese, yo digo que nosotros somos pobres seres. Ese ser bajando de ese monte, 40 días en comunión con el Eterno, su rostro le brillaba. ¿Y qué hace? Agarra un velo y se lo pone para que ellos no pudieran ver, porque era demasiado. Ahora, si el rostrecito de Moisés brillaba y yo no lo puedo ver, ahora ¿usted cree que yo puedo ver a Dios directo? ¿Lo podían ver a Dios? En ese momento lo podían ver. Si no aguantaban el brillo del rostro de Moisés. A veces usted está en comunión con el Señor y la gente a usted no le aguanta el rostro. Cuando usted está en comunión con el Señor, está en línea y usted le clava los ojos a alguien, la gente no le sostiene a usted la mirada. Dice, ¿qué pasa? Son unos ojos penetrantes. Parece que le estuvieran secando a la persona en la radio, se estuvieran metiendo adentro de la persona. Y la persona hace esto, evade los ojos. Ahora dice que eso había de parecer, esa gloria, porque Moisés murió. Ahora imagínese usted a Yeshua resucitado. Si eso fue un brillito nada más, eso fue un... Si no aguantaban a Moisés, ¿qué iban a aguantar a Yeshua? ¿Me explico? Ahora fíjese lo importante de esto, lo que ocurre con esto. Sigue. Y si el ministerio de la muerte, grabado con letras de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. No pudieron. A causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Rúa, del Espíritu, de Yeshua? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Él nos justifica. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Aunque eso fue glorioso, no fue glorioso. O sea, cuando tú comparas esta gloria con esta, eso no fue glorioso. Eso tuvo gloria. Pero cuando tú agarras y miras para acá, y aquí está la gloria de Yeshua, y miras aquí, no, esto no tuvo gloria. Comparado con esto, no, eso no fue nada. Pablo dice, tengo por cierto que las glorias venideras no tienen comparación con los sufrimientos de este tiempo. O sea, cuando tú estés con Él y veas aquella gloria y tú vas a mirar hacia atrás y que sufriste y no vas a cantar las canciones de sufrimiento y tú dices, no, eso no fue nada, porque lo que viene es glorioso. Entonces, a comparar esto con lo que dejaste atrás, nada, eso no va a tener ninguna comparación. ¿Ya? Dice, así que, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Eso pereció, pero Yeshua permanece.
Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Abolido que la Torá, la ley? No. Abolido el momento de gloria humano, que era la manera como el Señor se estaba manifestando y que no podía fijar la vista allí, porque eso no era lo que iba a permanecer. Eso perece. Pero el entendimiento, fíjense, todo ese proceso, pero ocurrió algo en ese proceso de gloria que se muestra, que ellos vieron a Moisés, que el rostro, que brillaba, que se pone el velo, ocurrió algo importante. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Ese proceso hizo, porque cuando nosotros estamos en un proceso que no lo entendemos o no lo queremos entender, o no entendemos, por ejemplo, yo vengo a un servicio y no entiendo el servicio, no estoy apercibido de lo que está, por poner un ejemplo, no entiendo lo que está pasando, vengo a otra cosa, me distraigo, no tengo el entendimiento. Entonces, ¿qué hace? El entendimiento se embota. El entendimiento de ellos se embotó porque ellos no entendían aquella gloria. Se pone un velo. Aquello era una vorágine muy fuerte. Entonces, ¿qué causó en ellos eso? ¿Qué causó en ellos aquello? En vez de ellos decirle, Señor, muéstrame tu gloria, hazme entender tu gloria, entonces lo que hago es que yo no entiendo y aquello hace que mi entendimiento se embote. Entonces se embotó el entendimiento de ellos y quedaron con el entendimiento embotado. Y fíjense lo que dice. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o el primer pacto, o el pacto antes de ser renovado, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El velo que fue puesto para ver la gloria, cuando ellos leen a Moisés, leen Torah, hay un velo puesto, porque se embotó. Ese embotamiento en el entendimiento es un velo. Entonces, cuando yo voy a leer, cuando ellos van a leer, tienen el entendimiento que hasta hoy tienen el entendimiento embotado. Y dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, es en el corazón. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Cuando venga el Señor, que ellos se tienen que convertir al Señor, el velo va a ser quitado. Mientras tanto, ellos leen y leen y leen y tienen un velo puesto. Y no pueden ver a Yeshua. Ahora, ¿cómo tengo que ir yo a la casa de Judá? ¿Cómo tengo que ir yo a la casa de Efraín? ¿Cómo tengo que ir yo a las culturas, a la mezcla? Lo que yo tengo que ir es buscando, no revelación, sino buscando conceptos históricos, preceptos gramaticales para yo poder entender el origen en el contexto de las raíces hebreas originales, pero no revelación. ¿Por qué? Primero te voy a enseñar lo que es embotar, antes de explicarte esto. Embotar es hacer ineficaz, debilitar. Se hace el entendimiento se embota y es ineficaz. Está debilitado. Oscurecer. Se hace insensible. No tiene sensibilidad y se oscurece. Es atontarse. Cuando un entendimiento está embotado, es atontado. Anquilosarse, que ya lo voy a explicar esa parte, que es la que quiero explicarte esa palabra bien. Obstrucción de los sentidos. Estás obstruido. Pero anquilosado es estancarse, no hay avance ni progreso. ¿Por qué crees tú que tú le estás hablando a alguien, le das la palabra, está embotado? Todas las cosas que lo arropan
tiene el entendimiento embotado. Entonces, una de las cosas que hace el entendimiento embotado es que se lleva a la persona a anquilosarse, o sea, se estanca, se queda en el pensamiento que tiene, no quiere moverse de allí. El Señor le da la revelación, el Señor le da el entendimiento, le dice, mira, es por aquí, mira, esta es la palabra. Y él dice, no, donde yo tengo la estructura que yo tengo, no puedo salir de ahí. Entonces, se estanca, no hay avance ni progreso. Ahora, desde ese embotamiento, aquí, ancestral y milenial, interpreto las escrituras e interpreto los tiempos. Entonces, ¿cómo voy a interpretar la escritura con ese entendimiento embotado? ¿Cómo voy a interpretar los tiempos con ese entendimiento embotado? Por eso no puedo ir a buscar revelación allí. ¿Por qué? Porque primero, Yeshua no es el Mesías. Ya ahí estamos fuera de espacio. Porque ellos están esperando a otro Mesías. Entonces, la interpretación de los tiempos y la interpretación de las escrituras, eso se está haciendo con un entendimiento embotado. Ahora, si tú quieres ir a buscar la revelación de un entendimiento embotado, pues, ¿a dónde vas a ir a dar? Por eso es que se hacen las cosas que se hacen. Por eso es que se cometen los errores que se cometen. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento embotado. El Señor, nosotros buscando en las raíces hebreas el origen, Él nos abre el entendimiento para que entendamos el origen que Él tiene de su escritura, de su Torá, de su palabra. Pero Él nos abre a nosotros el entendimiento. Nosotros no tenemos un entendimiento embotado. Nosotros tenemos el Ruach HaKodesh, que es el que lo abre. Nosotros no tenemos un velo para no entender. Porque si tengo el velo, ese velo, mi entendimiento lo embota, me estanco, mi entendimiento no avanza, no progresa, no hay revelación, no tengo discernimiento de los tiempos. Y entonces lo que ocurre a mi alrededor, entonces no lo entiendo. No tengo discernimiento de qué está pasando con mi vida, con el mundo, con los tiempos proféticos. Y donde estoy, no tengo discernimiento de nada. No lo entiendo, no lo comprendo. Y esto es necesario porque hay que romper lo que esté embotado en nosotros, hay que romperlo. Porque desde ese embotamiento yo voy a interpretar la escritura. Y desde ese embotamiento yo voy a interpretar los tiempos. Y al interpretar la escritura y los tiempos con un entendimiento embotado, ¿qué creen que va a pasar? Voy a cometer errores, voy a tener error en ello. ¿Sí? Ok. Seguimos. Porque el Señor es el Espíritu. Entonces Él dice que cuando se conviertan al Señor, el Señor les quita el velo, porque el Señor es libertad. Entonces miren la importancia y la dependencia del Ruach y del Señor. Porque sin el Señor ese velo no se va a quitar. Pero eso tiene su tiempo. Ahora, en el tiempo que tuviera, lo que yo tengo que hacer es no ir a buscar revelación ahí, porque ahí no hay revelación, hay un entendimiento embotado. Y por eso se hacen las cosas que se hacen. Y por eso la confusión, y por eso la guerra, y por eso las batallas, y por eso la oscuridad, y por eso la turbación, y por eso hay derramamiento de sangre de lado y lado que contamina la tierra, porque se están derramando sangre de hombres, de mujeres, de niños, de ancianos, y esa sangre está contaminando la tierra. Porque hay un entendimiento que embotado, de lado y lado. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo en la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Nosotros miramos
cara a cara. Nosotros no hay un velo. Cara a cara, como dice, como un espejo. Como un espejo. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra, porque ese entendimiento embotado, ¿qué es lo que produce? Una adulteración de la palabra en la interpretación. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si el evangelio está encubierto, si la palabra está encubierto, entre los que se pierden es que está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen del Dios mismo. Ahora, dice que lo cegó. Dice que el enemigo ciega el entendimiento. Otra parte dice, lo entenebreció el entendimiento. Hay un entenebrecimiento. Eso está, déjenme buscarle aquí Romanos 1, aquí lo ciega, y Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces tenemos un entendimiento ciego, un entendimiento entenebrecido, y tenemos un entendimiento embotado. Y el entenebrecido está lleno de tinieblas, lleno de oscuridad, alejado de Dios, de su pacto, oscuridad, tinieblas y tristeza. Entonces, eso es lo que arropa a una persona, eso es lo que hace la mezcla, eso es lo que hace el mundo, la diáspora, donde se gentilizó, donde fueron las diferentes tribus, se mezcló con la idolatría, con la hechicería, con la brujería, fuera de pacto, fuera de palabra, fuera de Torá, fuera de instrucción. Entonces tenemos una gente fuera de pacto, fuera de instrucción, y tenemos una gente que, aunque tiene un pacto, lo malinterpreta en los tiempos y en la revelación, en la interpretación. Entonces, básico en la interpretación, nosotros tenemos un Mesías, ellos están esperando uno. Entonces, ya ahí hay una mala interpretación de la Escritura, y Yeshua lo dijo. Entonces, entender todo esto, y ese Israel, como dice la palabra, dice que el hijo de la esclava persigue al hijo de la libre. Y así como aquel tiempo, hoy es lo mismo. ¿Por qué está el conflicto? Porque hay una persecución. Eso no va a terminar sino hasta que Yeshua lo determine. Hay una persecución. El hijo de la esclava persigue al hijo de la libre. ¿Y quién es el hijo de la esclava? Ismael. ¿Y quién es Ismael? El pueblo árabe. Y va a perseguir al hijo de la libre. Son dos elementos de guerra y de batalla. Uno, guerra bélica, guerra por tierra. Y la otra guerra es ideológica. Porque está la guerra, Ismael persiguiendo a Isaac. ¿Quién es el hijo de la libre? Isaac es el hijo de la libre. ¿Quién es el hijo de la esclava? De Agar. Ismael. Y por eso el conflicto. Y estos tienen el entendimiento embotado. Y el otro conflicto es Jacob, Esaú. Esaú es Edom. Esaú persigue a Jacob. ¿Desde dónde lo persigue? Desde la cultura romana, desde la cultura edomita. Entonces, esta es una persecución religiosa, ideológica, mezclada, y esta es una persecución bélica.
Y todos están trabajando desde un entendimiento entenebrecido y desde un entendimiento embotado. Y por supuesto, desde ese entendimiento entenebrecido, embotado, anquilosado, sin avance, sin revelación de la Escritura, porque no tienen el Rúa, no tienen el Espíritu Santo, están haciendo todo el proceso que se está haciendo. Y ahí va a intervenir el Señor. Entonces, ¿cuál es mi posición? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Buscar el entendimiento ¿de quién? Del Ruach HaKodesh. Buscar el entendimiento que el Eterno nos entregó y nos dio. Ejemplo, vamos a buscar un ejemplo. Fíjese. Vamos a leer. Efesios 4. Vamos a leer algunos textos para corroborarles lo que les estoy diciendo. Efesios 4, 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, Efesios 4, 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es un entendimiento entenebrecido y ahí entonces entra otro elemento, la ignorancia. Entonces, hay ignorancia de la revelación del Señor, hay ignorancia, no hay revelación, no hay entendimiento. Entonces nosotros tenemos que romper eso en nuestras vidas para poder manejar y ver todos los procesos que se están viviendo, para poder orar, para poder interceder, desde dónde voy a orar, desde dónde voy a interceder, cuál es la posición que tengo que tener, orar por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén, todo conforme lo que el Eterno dice en su palabra, con un entendimiento claro, no embotado y no un entendimiento entenebrecido o con ignorancia de la Escritura y de la palabra. Y solamente el Señor puede decir, ora así, ora de esta manera. Solamente el Padre nos puede dar directriz a nosotros. Solo Él. Fíjate esta palabra, te voy a leer. Déjame buscarte un momentico. Lucas. Vamos a leer Lucas 24. Ahí están, en Lucas están dos textos importantes que tenemos que repasar. Lucas 24. Lucas capítulo 24 está en el versículo 44, 46. Yeshua se les aparece resucitado y les dijo, el 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué hizo? Él les dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran qué. Y pregunto, ¿no las entendían? ¿No las habían leído? ¿Y qué hace Jesús abriéndoles el entendimiento para que ellos entiendan las escrituras? ¿Qué había en ellos? Ajá, ¿pero qué había en ellos? ¿Un qué? Un velo. Y cuando ellos leían a Moisés, tenían un velo. Y Yeshua quita ese velo. Y Él les abre las escrituras para que entiendan que Él es el Mesías, que Él es el Salvador y que Él ya vino. Eso implica que no hay que esperar a otro. Entonces, si yo interpreto la escritura y sigo esperando a otro, ¿qué estoy haciendo con la escritura? Tengo una mala interpretación, tengo un velo puesto, tengo el entendimiento embotado y estoy esperando algo que ya vino. Pero entonces, como estoy esperando algo que ya vino, el que va a venir me va a engañar
y va a venir un Mesías que me va a engañar, y ese Señor se llama el Antimashiach, y lo van a recibir como el Mesías. Y los va a conseguir con un entendimiento embotado y con una mala interpretación de la Escritura. Y todo esto que está ocurriendo es plataforma para eso. Entonces les abre el entendimiento y le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así está escrito y así tenía que suceder. Y se le abre el entendimiento. Ahora vamos allá y le decimos eso. Que así está escrito y así sucedió. ¿Lo creen? No. No pueden creerlo. ¿Por qué no pueden creerlo? Porque hay un velo puesto. Y ese velo, ¿qué hizo Yeshua en este momento con ellos? Les quitó ese velo. A ellos, pero no a la nación. Y entonces cuando fueron a predicar y fueron yendo, entonces cada vez que se predicaba, ¿qué hacía el velo? Era quitado el velo. Pero hay un tiempo donde el velo es quitado a toda la nación. Entonces se van a dar cuenta que todo lo que hicieron estaba ¿qué? Errado y equivocado. Porque se hace en la fiesta y se hace todo, pero no entienden la proyección profética. Cuando ellos celebran el Pesaj, ¿qué están sacrificando? ¿El animal o la proyección de lo que era el animal? Pero al celebrar el Pesaj, no están proyectando a Yeshua. Ni con las fiestas de otoño. Esa no es la proyección profética. Eso nos lo revela el Señor a nosotros. Todas las proyecciones proféticas, todo lo que se hace, toda la esencia es Yeshua. Nosotros no podemos quitar a Yeshua de la ecuación. Las raíces hebreas tienen un hilo delgado. Sin Yeshua nos vamos a una religión. La esencia de todo lo que nosotros hacemos es Yeshua. Porque Él es el único que puede abrir el entendimiento. Y por supuesto el Ruach, cuando se cumple Shavuot, antes de las fiestas de otoño, celebramos Shavuot. Cuando se envía Shavuot, se cumple Shavuot, ¿quién viene? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y Él dice, Él os recordará y les dará toda la revelación y les explicará y les recordará todo lo que yo he dicho y todo lo que he hecho. Y Él es de la misma esencia. Ahí va, el Ruach HaKodesh. Él es el que nos ayuda a interpretar la Escritura y los tiempos y a quitar los velos para que podamos ver. Mire, uno de los problemas, a mí me da dolor porque el problema que tenemos nosotros no es Satanás ni lo que pasa, no. El problema es que nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. El Espíritu nos dice lo que tenemos que hacer y nosotros no, que estamos enquilosados, estamos embotados y no podemos romper eso, tenemos que romperlo, entenebrecidos, embotado el entendimiento, porque está esa parte de la mezcla, pero entonces está la parte de la teología del reemplazo, donde sesga y quita. Entonces tenemos un Yeshua que no es Mesías, por acá. Y después aquí tenemos un Mesías que está desconectado de sus raíces. Por Dios. O sea, ¿qué tipos de Mesías tenemos? Tenemos un Mesías que no es Mesías. Entonces, no, ese no es el Mesías. Estamos esperando al Mesías. Entonces, los que tenemos al Mesías, con la teología del reemplazo, entonces tenemos el Mesías. Pero ese Mesías no tiene nada que ver con su origen, que era hebreo, que fuera de la tribu de Judá. No tiene nada que ver con eso. Empezamos de aquí, desde que él murió para acá, arrancamos. Y su origen y su proyección profética y todo lo que él es, y que es de la tribu de Judá, y que es el león de la tribu de Judá. Eso de aquí para acá. Entonces, cuando yo hago eso y despojo a Yeshua de su esencia, entonces todo lo que yo interpreto aquí tiene
sesgo, error. ¿Sí me explico? Y eso tiene que ver con tu entendimiento embotado o tu entendimiento entenebrecido. Y se interpretan, en esos conceptos se interpreta mal la escritura y se interpretan mal los tiempos. Porque si yo tengo a Yeshua como mi Mesías, ¿en qué tiempo yo estoy? ¿Esperando qué? Su segunda venida. Ahora, si yo no lo tengo como Mesías, ¿cómo interpreto el tiempo? Esperando su primera venida. Entonces estoy esperando su primera venida cuando ya Él vino. Error. O estoy interpretando los tiempos y las escrituras con un Yeshua romano, edomita, con un cristianismo romano. Y entonces con eso estoy interpretando yo los tiempos y las escrituras desde la concepción de una iglesia. Entonces rompo, voy con una iglesia, pero entonces me desligo de la profecía profética de la casa de Judá y de la casa de Efraín. Ya la casa de Judá y la casa de Efraín no existe. Como tengo aquí la concepción de la teología del reemplazo y ya reemplazó y esto no tiene que ver, entonces la profecía de la unión de las dos casas pues no existe. Y resulta que nos está reventando en los ojos la palabra profética de la unión de las dos casas. ¿Sí me estoy explicando? Y nosotros estamos en medio de ese huracán. Nosotros estamos en el huracán, no el tornado. He visto documentales donde hay gente que ha podido estar, no sé cómo lo han hecho, pero, o sea, ellos hablan del ojo adentro. El tornado, el que gira, él va girando, pero si usted se para en el medio, él gira y usted está en el medio y no pasa nada. Entonces nosotros estamos en medio de ese tornado apocalíptico, profético, de guerra. Y la guerra es solo un espacio. Falta el hambre, falta la peste, que ya la hemos visto, los terremotos, las señales en los cielos. La guerra es uno. Entonces nosotros estamos en medio de esa vorágine. ¿Y qué hacemos nosotros en medio de eso? Depender de quién, confiar en quién, en Yeshua, en el Ruach HaKodesh, y todo lo que vayamos a decir o a hacer tiene que estar dirigido por Él, porque cualquier cosa que digamos o hagamos en medio de estas cosas puede ser que esté equivocada si no buscamos su dirección. Fíjese, le leo acá. Lucas 24, 25. Aquí está el camino a Emaús. Dice, Yeshua se le revela. Imagínense usted Yeshua resucitado. Ahora imagínense usted que Yeshua, siendo hombre, viviendo, él hablaba y era impactante. O sea, el que miraba a Yeshua quedaba impactado. Vivo. No había consumado lo que tenía que consumar. Muere y resucita. Imagínese usted que Yeshua se le apareció a esa gente resucitado. O sea, conquistó todos los poderes, o sea, consumó todo lo que tenía que consumar. Y se le aparece a esos seres resucitados. Si estando aquí tenía poder, imagínese usted resucitado. Imagíneselo usted. Dice, entonces él dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Fíjense, oh insensatos, tardos de corazón para creer. Esa tardanza, ¿qué lo produce? ¿Qué produce esa tardanza para creer? ¿Qué produce esa tardanza? Ajá. Entonces, esa revelación se tarda.
Fíjense, se tarda. Hay un tardar del entendimiento de la palabra, de la revelación. Hay un tardar. Entonces, ese tardar hace que no haya el entendimiento. Entonces lo dice, entonces le digo, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Puedes leer, y hay una tardanza. Lo que han dicho los profetas. Entonces, se dice, se explica. Entonces, hay un momento donde la revelación está y tú vas, hay momentos donde tú tienes que ir en línea con la revelación, con lo que se está diciendo. Tú vas montado en la ola. Pero entonces tú haces así y hay 10 allá que tienen una tardanza. Entonces tú lo ves atrasado, tú los ves retrasado. Y tú les dices, pero vengan. Entonces con el entendimiento embotado, con el entendimiento entenebrecido, y aunque tú quieres llevar a la gente, tú haces así, mucha gente te entiende, se monta en la ola contigo, con lo que está diciendo el profeta, con lo que está diciendo el pastor, con lo que está diciendo el ministro del Señor, con la revelación que se está trayendo, pero tú haces así, y Yeshua hizo así, y se consiguió los del camino de Maús, y le dijo, no, ustedes están atrasados. Entonces tú haces así, en un servicio, y la gente está atrasada, la gente está pensando en otra cosa, su discernimiento está en otra cosa. Vino al servicio porque, bueno, la misericordia de Dios lo trajo, pero si hubiese podido no venir, no viene. O está en el trabajo, o está embotado con el trabajo, o está entenebrecido con muchas cosas, pero está atrasado. Entonces le dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les aclaraba todas las escrituras lo que de él decían. Ahora tomó a Moisés y los profetas. Supuestamente están abolidos Moisés y los profetas. Quedó abolido. Entonces, si Yeshua al morir y resucitar quedó abolido, ¿para qué tomó eso? No, eso, a lo que Yeshua murió y resucitó, ya eso quedó descontinuado. Y entonces empezamos aquí de nuevo. Y entonces, ¿para qué les abrió a Moisés y los profetas? ¿Para qué les abrió eso entonces? Entonces dice que empezó no, pero él no tenía la Torah, él era la Torah y empezó desde Moisés. Aquí Moisés, en Levítico, en Génesis, en esto. Y aquí está en los profetas. Y tomó los profetas y tomó la Torah, porque ahí no había Nuevo Testamento. ¿Y de dónde se agarró Yeshua para explicarle? De la Torah y los profetas. Y dice que les abre el entendimiento y dice para que entiendan lo que decían las escrituras, para que entendieran que él había muerto y había resucitado. Entonces ellos, cuando él se desaparece, dicen ellos, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba, cuando nos abría las escrituras. Claro, ¿por qué les ardía el corazón? Porque el entendimiento les fue abierto. El entendimiento fue abierto. Y eso solo lo puede hacer Yeshua. Eso es lo que va a hacer Yeshua con la casa de Judá. Le va a abrir el entendimiento para que se conviertan todos en un mismo día. Y eso es lo que va a hacer él para traer a Efraín desde todas las partes del mundo, para reunirlos y hacerlo una sola casa. Y eso es lo que va a hacer él, a la concepción cristiana. Le va a sacar la teología del reemplazo para que entienda que él no fundó ninguna iglesia, sino que él tiene un cuerpo, un pueblo, que él es un reino, que él no es una institución. Y entonces en todo ese vorágine estamos nosotros, cada quien tiene una interpretación errada o equivocada desde su concepción del entendimiento que tiene, embotado y entenebrecido. ¿Cómo se están interpretando las cosas? ¿Cómo la gente está hablando en este tiempo profético? ¿Cómo se están conversando las cosas? Desde un entendimiento embotado y entenebrecido. Y ya de por sí, ya eso trae error. ¿Usted quiere saber cómo son las cosas?
Entonces va a su cuarto, su Biblia, su Torá y el Ruach HaKodesh. Aquí hay una trilogía, un triarmónico, un triarmónico. Usted, su Torá, en un cuarto, orándole al Eterno y pidiéndole al Ruach HaKodesh que le revele la Escritura. La correcta interpretación, la correcta proyección de la fiesta, la correcta interpretación de los tiempos. Un entendimiento embotado y entenebrecido no tiene revelación ni interpretación correcta de las Escrituras ni de los tiempos. Lo voy a volver a decir. Un entendimiento embotado y entenebrecido no tiene revelación ni interpretación correcta ni de las Escrituras ni de los tiempos. Jamás. Si yo voy a esa fuente que interpretó con un entendimiento embotado y entenebrecido, yo voy a caer en error. No se puede confiar en su revelación ni de su interpretación de los hechos proféticos. No se puede confiar. Porque está hecho, esa interpretación de los hechos proféticos está hecho desde un entendimiento embotado y desde un entendimiento entenebrecido. Y termino leyendo Primera de Crónicas 12:32. Primera de Crónicas 12:32. Mire lo que dice Primera de Crónicas 12:32. De la tribu de Isaacar. Cuando se está haciendo el conteo del ejército de David, dice, de la tribu de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Fíjense, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Se unen dos cosas. El entendimiento, que es la capacidad de discernir la revelación, pero no por mi propia cuenta, sino por cuenta de quién? Del Eterno que te abre el entendimiento y las Escrituras. Y es que el entendimiento correcto con la correcta interpretación de los tiempos. Entonces él dice, la tribu de Isaacar tenía una habilidad, era entendido en los tiempos, y al tener un entendimiento claro y tener entendimiento de los tiempos, de los procesos, ¿qué es tener entendimiento de los tiempos? Tener entendimiento de los procesos proféticos, de lo que se está viviendo, de lo que está ocurriendo, tenerlo claro, saber, y entonces dice, al tener ese entendimiento y entender los tiempos, las proyecciones proféticas de todo lo que está ocurriendo, de la fiesta, de la proyección profética de cada moedín, de cada fiesta señalada, eso hace que tú produzcas algo que se llama un dicho. Cuando tú tienes la correcta interpretación, entonces tú produces un dicho. Y ese dicho va a guiar. ¿Qué hacían? Cuando la tribu de Isaacar estaba entendido y conocía los tiempos, producía un dicho. O sea, hacía un anuncio profético. Y ese anuncio profético dice, cuando eso ocurría, dice, cuyo dicho seguían. Ahora, si yo produzco un anuncio y un dicho desde un entendimiento embotado, y yo hago el dicho y la gente sigue ese dicho, ¿qué va a pasar con esa gente? Lo conduciré a un error y entonces se cumplirá lo que dice Yeshua, un ciego guiará a otro ciego. En este momento hay que tener cuidado porque si no, te va a guiar un ciego. Y tú dices, ay no, voy a agarrarme de aquí. Ese está ciego. Y te va a guiar. Y un ciego que guía a otro ciego, ¿qué pasa?
¿Qué pasa cuando un ciego guía a otro ciego? Los dos caen ¿en dónde? En el hoyo. Los está esperando un hoyo y ahí caen los dos. Entonces, el Yeshua, el Ruach HaKodesh, hoy nos abre a nosotros el entendimiento. Como el camino a Emaús, como cuando se le presentó a sus discípulos, les abrió el entendimiento para que comprendamos las Escrituras, los tiempos proféticos y lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos que estar claros con lo que el Señor nos está entregando y nos está dando. Y poner a cada quien en su justo lugar. Convertirá aquí, traerá la dispersión de aquí, aquí quitará lo babilónico, aquí quitará, traerá la dispersión y recogerá y los limpiará de los ídolos que no se contaminó. Aquí corregirá eso de que él es Mesías de un tiempo hacia adelante y de no, él no tiene pasado, presente y futuro. El tiempo de él no es igual al nuestro, no es un tiempo lineal. Su tiempo es eterno. De hecho, él no tiene tiempo, como nosotros lo entendemos. Pasado, presente y futuro. No. El tiempo de él es eterno. Los tiempos de él son eternos. No, él no tiene esa concepción nuestra del tiempo. La concepción nuestra de tiempo tiene que ver con filosofías griegas. Pasado, presente y futuro. No. Entonces, él nos va a ayudar con su revelación, abriendo nuestro entendimiento para que nosotros comprendamos lo que está ocurriendo y cuál es el rol nuestro y qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Amén. Padre, en el nombre de Yeshua, proclamamos tu palabra en este tiempo de discernimiento, que nuestro entendimiento se abre conforme a la Escritura, para que tu palabra venga sobre nosotros. La palabra, el entendimiento, la gracia viene sobre nuestra vida. La Escritura se abre. Tú eres el espíritu de libertad para quitarnos todo velo de estupor, para quitarnos todo velo de embotamiento, Señor, lo que esté embotado en nosotros, lo que esté entenebrecido, Señor, en nosotros. La luz del Eterno viene para que el entendimiento sea abierto y nosotros podamos ver lo que tú ves y ser direccionados con lo que tú nos vas a direccionar. Señor, y que los dichos de la tribu de Isaacar, los dichos, la palabra profética, el entendimiento de los tiempos proféticos, el entendimiento de la palabra, el entendimiento abierto y el discernimiento de los tiempos producirá un anuncio profético. Y ese anuncio profético traerá unos dichos que guiará al pueblo. Y nosotros seremos guiados conforme a una dirección exacta, correcta y verdadera de acuerdo a tu palabra, Señor. Profetas hablando palabras correctas, esos profetas del Eterno con discernimiento de los tiempos y hablando palabras que pueda ser escuchada y que pueda guiar pueblo de acuerdo a las instrucciones del Eterno. En el nombre de Yeshua HaMashiach, proclamamos que nuestro entendimiento es abierto. Proclamamos que colocamos a cada grupo en su justa medida, entendiendo lo que ocurre en cada uno de ellos para traer una revelación y para poder movernos adecuadamente con una revelación, Señor, no estancado, nada que nos permita, Señor, que el avance sea destruido, sino que avancemos en la revelación, que tu palabra será como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Se va de nosotros todo entenebrecimiento, se va de nosotros todo embotamiento de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu, todo lo que embote, todo lo que entenebrezca, toda tiniebla, toda oscuridad se va, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y le daremos la correcta interpretación a la Escritura y le daremos la correcta interpretación de los tiempos, porque tenemos a Yeshua, nuestro Mesías, y tenemos al Ruach HaKodesh que nos guía y que nos recuerda todo lo que nuestro Mesías enseñó y explicó. Porque Él dio la correcta interpretación de la Escritura. Nosotros vamos a la fuente de verdad, porque Él es el Espíritu de verdad. Y donde Él está el Espíritu de verdad hay libertad. Y conoceremos la verdad
y la verdad nos hará libre, y la verdad la tiene Yeshua HaMashiach, porque Él es la verdad. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra, bendecimos tu revelación y bendecimos el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jehová, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Elohim. Gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, shalom, bendiciones a todos, que el Eterno les bendiga y que esta palabra sea de gran bendición para todos nosotros. Amén. Chao, bendiciones para todos.